Mujeres que inspiran a amar a Dios. Recibe un saludo, mi querido amigo y amiga, en este día especial en que vamos a compartir un programa más de Mujeres que Inspiran. Hoy vamos a aprender cómo el justo puede vivir por la fe. Mira, este es un texto bíblico muy hermoso que nos habla de la vida diaria. Cómo nosotros podemos vivir por la fe. Y tú dirás, pero yo no soy justo, yo estoy lejos de ser justo. ¿Sabes que nosotros, los hijos de Dios, hemos sido justificados y llamados justos no por nuestras propias obras, por nuestra experiencia, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros? El Señor nos llama que la justicia de Dios en Cristo. Así que nosotros somos llamados a vivir en fe. Somos llamados a mirar más allá de lo natural que estamos viviendo. Somos llamados a vivir en una dimensión diferente, en lo sobrenatural. Pero ¿por qué muchas veces no estamos viviendo en esa dimensión que Dios nos dice? ¿Por qué en lugar de ejercer esa autoridad, como hijos de Dios, estamos viviendo en opresión, en enfermedad, en deudas, en problemas, en carencia? Estamos viviendo lejos de esa dimensión de la fe que Dios nos dice. Pero sabes que la voluntad de Dios es que nosotros podamos vivir como sus hijos y que podamos ejercer autoridad en esta tierra. ¿Qué es lo que deberíamos conocer para vivir de esta manera? Pues en este programa vamos a aprender cómo nosotros, los hijos de Dios, podemos vivir en fe cada día de nuestra vida. Podemos ver lo sobrenatural y los milagros ocurrir en nuestra vida. Así que te doy la bienvenida. Quédate con nosotros porque tenemos mucho para compartir contigo. De su corazón a nuestro corazón, ellas hablan del amor del Creador, de nuestro corazón a tu corazón. Mujeres que inspiran amar a Dios. Bueno, estamos ya en el desarrollo de nuestro programa y qué alegría poder compartir contigo este programa, El Justo por la Fe Vivirá. Y esto, como te había dicho, nos habla de nuestra vivencia diaria. Pero sabes que en la vida nosotros debemos tomar decisiones de cómo vamos a vivir. Si tú vas a vivir creyéndole a Dios, creyendo su palabra, actuando en fe, dando pasos de fe, o si le vas a creer al enemigo. Pues realmente si nosotros tenemos el enfoque puesto en lo que vemos, en lo que sentimos, entonces nosotros creemos que nada puede cambiar. Estamos convencidos de que la única realidad que existe es la que tenemos presente. Pero si por el contrario nosotros decidimos enfocarnos en lo que Dios dice, si nosotros perseveramos en su palabra y en sus promesas, entonces nosotros vamos a poder vivir y tomar posesión de aquello que nos pertenece, porque el Señor ya lo hizo. Sabes que cuando Él murió en la cruz, Él conquistó todo para nosotros y nosotros podemos vivir con esa libertad, con esa confianza, porque Dios, nuestro Padre, nos ha entregado esa autoridad. Y la razón por la que nosotros muchas veces no podemos vivir de esta manera es porque no le estamos creyendo al Señor. Estamos enfocados solamente en esa realidad material, humana, pasajera, limitante. Y eso hace que el enemigo nos engañe para no creer lo que en verdad nosotros tenemos en el Señor. Y sabes que todo lo que nosotros tenemos en el Señor lo recibimos por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros debemos abrirnos a lo sobrenatural, ir más allá de esta realidad natural física que es pasajera, que es temporal y que ya el Señor nos advierte, nos dice que nosotros no pongamos nuestra mirada en las cosas de este mundo, sino en las cosas eternas, en las cosas del cielo, porque aquello
lo que nosotros miramos con nuestros ojos físicos es temporal, es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Así que nosotros debemos tomar esa decisión, mi querido hermano. Nosotros debemos escoger a quién le vamos a creer y en dónde vamos a poner nuestro enfoque. Si tú vives de acuerdo con los principios del reino, si eres obediente a su palabra, si tienes fe en sus promesas, si tienes esperanza en Dios, entonces tú vas a ver cómo el Señor se hace presente en tu vida. Yo recuerdo cuando el Señor estuvo en medio de una gran tormenta, estaban sus discípulos en la barca y ellos muy desesperados porque pensaban que ya iban a morir. Y ¿sabes qué? De repente el Señor Jesucristo empezó a caminar sobre las aguas. Ellos lo vieron venir sobre las aguas. Creyeron que era un fantasma porque era a la madrugada y con esas olas tan grandes. Pero ¿sabes qué? Uno de sus discípulos, específicamente Pedro, es el que tomó la decisión de bajar de la barca y andar sobre el agua, en medio de aquellas olas, en medio de aquel mar tan agitado. Entonces él empezó a hacerlo porque tenía la mirada puesta en Jesús. Cuando él empezó a dar esos pasos y sus ojos estaban enfocados en Jesús, él pudo hacer lo sobrenatural. Pero cuando él retiró su mirada de Jesús y empezó a mirar alrededor, aquellas olas tan grandes, él empezó a hundirse. Este es un principio espiritual, mis queridos hermanos. Cuando nosotros permanecemos enfocados en Jesús, cuando nosotros permanecemos alineados con Él, vamos a poder ver lo sobrenatural en nuestra vida. No importa si alrededor tuyo hay tormentas, hay gigantes o hay montañas que te amenazan, pero si tú tienes los ojos puestos en Jesús, yo te aseguro que tú vas a poder dar esos pasos de fe. La fe entonces tiene que ver con la obediencia. La fe tiene que ver con estar enfocados en la palabra. Sí, y cuando estamos en estas luchas, en la lucha de la fe, tú tienes que entender quién es Dios. Tienes que saber quién es Dios, tienes que conocer la naturaleza de tu Padre. Porque por falta de conocimiento, muchas veces el enemigo nos roba esas bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros, porque empezamos a hundirnos en esas olas tan grandes, porque empezamos a ver aquellas olas y entonces podemos tener miedo, podemos tener temor. Ya estamos viendo quizá como una película anticipada en la que ya estamos siendo destruidos y eso pasa con el temor. El temor también es una fe, pero negativa, porque el temor te hace ver lo peor que va a suceder. El temor hace que te enfoques en aquellas cosas que para ti no tienen solución. Entonces dejas de mirar a Jesús, empiezas a ver esas olas, esos problemas tan grandes y por lo tanto empiezas a hundirte. ¿Sabes que es importante que tú puedas levantarte con la fe en el Hijo de Dios? El Señor dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Entonces, una de las características de una vida de fe es perseverar en el Señor, en su palabra. Yo te aconsejo que medites en las promesas de Dios, que tengas tú todo ese material, las promesas de Dios. Cuando tú encuentres algo en la Biblia que tiene que ver contigo, con lo que tú estás pasando, con esa necesidad que tú tienes, aprópiate de ella. Toma posesión de aquello que te pertenece, de esa promesa que el Señor ya te dio. Hazla tuya y no dejes que el enemigo te robe lo mejor que Dios tiene para ti, ya sea por incredulidad o por desconocimiento. No permitas que esas voces del mundo te impidan escuchar la voz de Dios. ¿Sabes que es tan importante y tan cierto? Cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios, todas las otras voces se acallan. Todas aquellas otras voces que el enemigo quiere hablarnos enmudecen. Pero hay algo que tú tienes que hacer. Y el Señor nos dice en Josué 1:7, esfuérzate y sé valiente. ¿Y ves? Esto es ir más allá de lo que tú has esperado. Es decir, dar esa milla más, esa milla extra, hacer más. Esfuérzate, sé valiente.
La palabra de Dios, mi querido amigo, no es para el futuro. La palabra de Dios es para el presente, es para ti hoy, en este día, en el momento que tú crees, en el momento que tú tomas posesión de lo que Dios ha hecho por ti, esa palabra cobra vida en ti en ese momento. Así que te animo para que tú puedas dar esos pasos de fe. Tal vez tú dices, es difícil, yo no tengo suficiente fe. Con un granito de mostaza, una fe tan chiquita como un granito de mostaza, tú puedes hacer que las cosas imposibles ocurran, porque hay algo que al Señor le llama la atención y es la fe. Sé tú una de esas personas que llama la atención de Dios y haz que lo imposible que a ti te ha parecido sea posible en las manos de Dios. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Quiero decirte, amiga, que Dios siempre tiene un plan para nuestra vida, para tu vida. En medio de las circunstancias, hoy en día vivimos momentos muy difíciles, muy duros y difíciles de seguir adelante. Debemos alzar la mirada puesta en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedes decir. Cuando te venga una situación dura, repite de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La meta de Dios es que todos crezcamos y lleguemos a ser como Cristo. Recuerda, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No estás sola, no estás solo. Pon tu mirada en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Estamos de vuelta con tu programa Mujeres que Inspiran. Muy felices de poder compartir contigo este precioso tiempo y aquí con mi esposo Orlando. Te doy la bienvenida, Orlando, a este programa. Muchas gracias por estar nuevamente aquí para compartir contigo y quienes nos ven y nos escuchan. Pues sí, damos gracias al Señor porque qué hermoso es poder compartir en familia. Qué hermoso poder hablar el mismo idioma y llevar estas verdades de Dios a nuestra casa, a nuestros hijos, nuestros nietos. Pues es maravilloso, Orlando, que nosotros hayamos podido conocer al Señor hace ya mucho tiempo. Sí, qué maravilloso también es compartir con la ayuda idónea, donde hablamos de estos negocios que es la palabra de Dios. Así es. Qué hermoso. Y más aún cuando nosotros conversamos sobre la fe, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿qué mueve tu vida en este mundo? ¿Qué mueve tu vida en este mundo? Muchos viven o vivimos para tener una carrera, para que nuestros sueños sean cumplidos, para obtener fama o para tener riquezas. ¿No es cierto que cuando tú eras pequeño o tú eras adolescente, te gustaba ya mirar el futuro y ser qué vas a hacer ahí? Yo recuerdo cuando era un niño, yo había escogido ya una carrera a seguir en el futuro y era un sueño para mí hacerlo eso. Claro, eso fue hacerlo emocionalmente nada más, pero ese sueño se cumplió. Vamos a decir más adelante cómo se cumplió. Sea, lo que impulse a tu vida, se convertirá en tu prioridad. Así es. Y eso te permitirá ir moldeando tu conducta y tu carácter. Lo importante en esto es no equivocarnos. Lo importante en esto es saber escoger bien lo que nosotros quisiéramos en el futuro. ¿Sabes por qué? Para que esto no sea un fracaso ni tampoco seas un fracasado. ¿Cómo podemos nosotros conseguir que las cosas salgan como
deberían salir. Esto es a través de vivir por la fe. ¿Qué es eso de vivir por la fe? Es creer realmente y vivir, estar todo el tiempo creyendo en el Señor. Creyendo en Dios y hacer que ese Dios sea indispensable en tu vida. Amén. Para que sea Él quien te guíe y lo que tengas que hacer. Amén. ¿No es cierto? En la Biblia nos da esta opción que realmente es totalmente lo contrario de lo que el mundo te ofrece. ¿No es cierto? Vivir en fe, vivir una vida de fe con el Señor es lo que nos dará. El mundo, ¿qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece un modelo de la autosuficiencia. Dice, no, yo soy lo suficiente para esto. Esto es en base a mis estudios, en base a mi experiencia, en base a lo que yo aprendí. Lo que yo hago, lo que yo tengo es por mi esfuerzo. O sea, no le ponemos como punto principal al Señor, sino Él como tal y nada más. Entonces, esto no es así. Cuando tú pones delante del Señor, ahí es lo que marcha bien. Otras personas dicen, no, yo valgo o yo me sustento por los recursos materiales que yo tengo. Dice, no, yo tengo lo suficiente, tengo mi negocio, tengo mis carros, tengo mis ahorros, me paseo, disfruto esta vida y eso es todo. Pero te pregunto, ¿qué tal si todo esto ya no lo tienes? ¿Qué tal si todas las cosas que a ti te parecen ser seguras, importantes, ya no lo tienes? Recuerda lo que pasó esto con Job. Job era un hombre que tenía mucho y de pronto no lo tuvo nada. ¿No es cierto? Por supuesto que todas estas habilidades, todos estos conocimientos, todas estas experiencias, te van a ayudar a conseguir o a obtener lo que tú soñaste. Llegaste a tener tu fama. Eres un buen futbolista, eres un buen tenista, eres un buen cantante, etc. Tú llegaste a tener esta fama. Sí, es bueno, pero mejor es hacerlo con la presencia de Dios, con el visto bueno de Dios, para que todo marchemos bien. ¿No es cierto? Así que en el libro de Habacuc nos dice, pero el justo vivirá por su fe. Por la fe. Por la fe. Y aquí nosotros hablamos, se ve aquella persona, el insolente, en donde su alma no es clara, en donde su alma no es recta. Pero el justo vivirá por la fe. Amén. ¿Qué te parece al respecto? No, hermosísimo. Esto es lo que empezamos compartiendo también con nuestros queridos amigos, que nosotros somos llamados a vivir esa clase de vida. Esa clase de vida que va por encima de lo natural, de lo que se ve. Es así como debe ser nuestra vida diaria. El Señor nos ha dado maravillosas promesas para que nosotros nos aferremos a ellas como aquel bastón seguro, como aquel fundamento firme en el cual nosotros debemos andar. De esa manera, cada día de nuestra vida, Orlando, se convierte en una experiencia de fe. Cada día. Yo lo miro así. Sí, es cierto. Cuando nosotros vivimos una vida de fe, no dudamos. Sí. No existe esa duda, decir, bueno, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Entonces, pero cuando nosotros confiamos en el Señor, nosotros tenemos que tener la seguridad, la convicción que eso va a suceder. Así es. La fe es paciencia. Sabemos que eso va a pasar, que eso va a llegar, y solamente tenemos que tener fe.
en lo que Dios quiere a cada uno, con cada uno de nosotros. Porque si tú tienes llamado del Señor, también tienes un propósito. Así es. De tal manera que tenemos que solamente entregar, mirarle al Señor qué es lo que quiere de nosotros. Y nosotros tenemos que ser obedientes. Yo quiero retornar a la Biblia en el Antiguo Testamento cuando hablamos de fe de Abraham. Abraham es el padre de la fe. El padre de la fe. Y muchas generaciones, hasta las nuestras, hemos sido bendecidos por ese padre de la fe. Recuerda que a Abraham, el Señor le decía, amigo. Y trataba de amigo. Porque él conocía el corazón, los pensamientos, los sentimientos de él. Amén, ¿No te gustaría, querido amigo, que el Señor te diga a ti o me diga a mí, amigo? Hermoso. ¿Quién es el amigo? Entonces, eso es algo maravilloso. Pero mira, no queda solamente ahí en cuestión de Abraham. Abraham, el Señor dijo que saliera con su parentela del lugar donde estaba y que se vaya a otro lugar. Yo me pongo a pensar, digo, si aquí tengo mi comodidad y de pronto me dice que me fuera a otro país, a otra provincia, diferente a la que estoy, entonces yo diga, pero si aquí estoy bien. No, Abraham confió mucho en el Señor y él obedeció. Así fue. Y hasta él, por la fe, él estuvo a punto de darle lo más grande y maravilloso que él tuvo, su hijo. Entonces, es la fe. Y donde quiera que estaba Abraham, estaba el Señor. Querido amigo, nosotros tenemos que tener esa gran dimensión de vivir en la fe. Gracias, Señor. En vivir en la fe, Amén. sabiendo que Dios estará con nosotros. Amén. No podemos dudarle nunca. Si tú y yo conocemos al Señor, pues Dios no nos va a fallar. Así. Él escucha tus oraciones. Él es el que te escudriña tu corazón, tu mente. Él sabe quién eres. Y por eso nos dice a nosotros, te dice a ti, yo soy el Señor. Yo soy el Señor de señores. Amén. Yo soy quien te conoce tu corazón. Yo soy quien te extiende y te coge tu mano derecha y te dice, amigo, no temas. Gracias. Hijito amigo, no temas. Amén. Yo te ayudo. Es decir que no habrá ninguna circunstancia que tú puedas quedarte solo y el Señor no te pueda ayudar. Sí. No habrá. Siempre habrá el momento oportuno. ¿Sabes por qué? Porque el Señor llega en el momento oportuno. Él no se atrasa ni se adelanta. Él llega cuando tiene que llegar. Así es. Tenemos confianza. Y qué triste vivir de otra manera, Orlando. Qué triste vivir pensando que lo que estamos viviendo ya es para siempre, que nunca va a cambiar o que las cosas van a ir peor. Vivir de esa manera, con incredulidad, con temor, con inseguridad, produce una vida muy vacía y muy, muy dolorosa. Vivir con esa incertidumbre, no voy a ningún lado. No voy a hacer nada seguro de lo que tenga planificado si tengo esa inseguridad. Cuando digo, yo no puedo, tengo miedo, no va a salir bien, soy un pesimista. No, debemos tener esa seguridad. Mira, ¿qué otro gran hombre valeroso, un siervo valeroso que mantuvo su fe? ¿Sabes quién fue? Noé. Noé. Dice que Noé, con su familia, cerca de 100 años, ellos empezaron a construir aquella barca que el Señor le mandó a hacer. ¿No es cierto? Mira qué fe. Muchos dirían, y así lo decían. Está loco. Es un loco. Está loco haciendo una barca y tantos años haciendo, ¿pero para qué?
Mira, Dios tuvo un propósito con Noé. Así es. Y él vivía igualmente en medio de gente corrompida. A él lo hablaban, lo insultaban, pero él obedeció. Él le creyó al Señor Amén. lo que estaba haciendo. Él estaba seguro en lo que estaba haciendo. Y al final, ustedes saben la historia. Eso permitió esa obediencia, esa vivir en fe en el Señor. No importó que sean 95, 98, 99 años o 100 años en construir, pero él fue obediente y lo hizo. Y eso permitió que se salve con la familia. Su familia. Entonces, vemos a otro que es otro gran hombre, como es Job. ¿Se acuerdan de Job? Job, esta es una historia, es un ejemplo que es un poco más dramático en este asunto, porque él tenía, todos los bienes que tenía, era impulsado en base a su trabajo, en base a su esfuerzo. Tenía grandes riquezas, pero de pronto aquel Job se quedó sin sus animales, sin sus criados. De pronto aquel Job se quedó sin sus hijos. Un día. Imagínense, pero ¿qué pasó con la fe de Job? Él sabía que no le iba a ir tan mal. Sabía que en cualquier momento Dios se iba a hacer presente. Si hubiera sido cualquier otra persona, hubiera terminado maldiciéndole a Dios. Como su esposa. Su esposa lo dijo, que maldiga. Y que le dijo, mujer fatua. Mire en qué enfermedad, en qué dolor que él tenía, en qué desesperación que tenía, él seguía creyendo en el Señor. Amén. Así es. Entonces, tú y yo debemos nosotros pensar que aun cuando vengan momentos difíciles, yo lo he pasado eso. Seguro que tú también has pasado o estarás pasando este momento. Mira, a veces suceden las cosas, estas para que Dios se manifieste en el momento cuando tú ya no puedes más. El Señor se manifiesta con algo sobrenatural. A veces pasa así, para que diga aquí, yo soy el Dios, el Todopoderoso, que te va a ayudar, que te ayuda a ti. Así que te animo a buscarle al Señor, a que vivamos en fe, a que vivamos que eso llegará en cualquier momento y el momento es del Señor. Amén. Como tú decías, Orlando, la fe tiene que ver también con la paciencia, tiene que ver con la perseverancia, con la constancia, porque si tú dudas, pues estás retrocediendo. Y recuerda lo que dice el libro de Santiago, que quien así obra no va a recibir cosa alguna de Dios, porque es una persona inestable, es inconstante. Por eso nosotros no debemos dejar que esa duda nos robe la fe, Orlando. No debemos permitir eso. Por más que veamos cosas tal vez que son muy malas, que son injustas, por más que veamos cosas que nos dice nuestros sentidos, esto no está bien, ahí nuestra fe debe levantarse como un estandarte, como una fortaleza que nos sostenga. Amén. Así es. Y para esto, sabes que a mí me gusta hablar mucho de Moisés, de Josué, tal vez porque conozco un poquito lo que significa una batalla, una guerra, las dificultades en esto. Cuando Moisés ya estaba por morir, dice que él hizo un recorrido de su historia, recorrido de lo que él hizo desde cuando estuvo en Egipto, de cómo salió de Egipto. Hizo hasta el momento cuando estuvieron con el pueblo de Dios, ya listos para conquistar grandes batallas que tenían que sufrir y llegar a la tierra prometida. Entonces, fíjate, él en el desierto, él hizo una declaración para Josué y para todos los que estaban ahí, y dice,
no lo temáis, dice. Mira, no lo temáis porque vuestro Dios, Él es el que Él peleará por vosotros. Eso le decía también a Job, porque no lo temáis, dice. ¿Qué dijo no lo temáis? Estaba diciendo que pongan todo su esfuerzo, pongan todo de sí, porque el que va a vencer no eres tú, es el Señor. Sí, Señor. Entonces, y te dice también, es Él el que peleará por vosotros. ¿Qué nos dice? Que nuestra fuerza, nuestro poder y la victoria no es nuestra, será del Señor. Así es. Tenemos que tener esta fe, tenemos que tener esta esperanza, esta seguridad que Dios hará la obra. Y seguro que Él va a hacer. Allá en el libro de Josué, en el libro de Josué 6, en adelante, hay una historia bien bonita, en donde a ti te enseña cómo batallar contra nuestra vida, contra lo que nos sucede a nosotros, indica las batallas de la vida. Y aquí es curioso cuando te dice que tú te manda a derrumbar aquellos muros, en donde te dicen, pero ¿cómo vas a derrumbar aquellos muros sin que vayas armado, sin que vayas con tanques de guerra, sin que vayas con misiles, sin que vayas con bombas para destruir? Entonces, ¿cómo es eso? ¿No es cierto? Dice que esto es un poco incoherente, que solamente puede ser con aplausos, con gritos. Mira, Trompetas. con trompetas. Entonces ahí estamos mirando. Pero era la fe. Se fueron así. Se fueron a dar unas 7 vueltas. Empezaron a gritar y esos muros empezaron a caer. Aquellos muros de Jericó. Amén. Empezaron a caer. Entonces, no es el material bélico que tú tienes el que tú vas a ganar. Es el poder de Dios. Amén. El que va a Así es. estar presente en tu vida y vas a ganar la pelea porque Él peleará por ti. Amén. Él peleará por ti. Entonces, solamente lo que le dice a Josué, que dice, solamente Esfuerzo. pide que sea, solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Pero ¿qué más le dice? Para cuidar conforme a la ley que mi hijo Moisés te dio. No te apartes ni a tu derecha ni a tu izquierda. ¿Para qué? Para que todas las cosas Te vaya bien. te vaya bien. Así que, querido amigo, querida amiga, cree en el Señor. Cree en el Señor. Aquí con mi esposa nos hemos dado ese ánimo en momentos difíciles que hemos estado, porque nosotros no es que estemos exentos de esto. Así es. Hemos pasado momentos difíciles, pero ha sido una ayuda, una frase, una promesa, ha sido una palmadita, ha sido, no te preocupes, el Señor está con nosotros. Amén. Que todo esto Va a pasar. va a pasar y lo mejor está por venir. Esa ha sido nuestra experiencia como familia de fe. Como tú decías, no es que estamos exentos de las pruebas, de las crisis, del sufrimiento, pero en esos momentos es cuando más nuestra fe se ha fortalecido y estamos en espera de ver lo mejor del Señor en nuestra vida. Amén. 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 Y sin duda también será para ti, mi querido amigo. Así que esfuérzate y sé valiente. Tómate esa palabra, esa promesa dada a Josué y adelante, porque el Señor tiene lo mejor para nosotros. Muchas gracias, Amén. Orlando. A ti, muy amable. Muchas Que el gracias. Señor los bendiga. Bendiciones a todos. Mi querida amiga, quiero hacerte una invitación para el próximo sábado 31 de agosto en la ciudad de Ambato.
Desde las 3 de la tarde vamos a estar compartiendo un café para el alma. Un hermoso tiempo, un taller de amigas, en donde la autora Noemí Guzmán compartirá con nosotros los principios para llegar a ser esa mujer renovada, esa mujer valiosa, esa mujer llena de fe. Recuerda la fecha, sábado 31 de agosto. Si tú vives en Quito o en Latacunga, en Salcedo y sobre todo en Ambato, te esperamos para que juntas podamos tomar un café para el alma. ¿Me aceptas la invitación? Qué hermosa palabra hemos recibido con Orlando. Él es mi esposo por casi 40 años y ha sido un tiempo de mucho aprendizaje, de mucha bendición, porque sabes que en el matrimonio tú puedes tener muchas experiencias, pero como el Señor dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Esto es vivir por fe, mi querido hermano. Esto es vivir confiando que todo lo que te ocurre tiene un aprendizaje. Es una jornada que nosotros vamos viviendo diariamente, pero es una jornada que nos enriquece. De ninguna manera el paso por el desierto significa que tú vas a ser aniquilado o que eso es para tu destrucción. No, el Señor ha prometido, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y esa es una promesa maravillosa que tú debes mantenerla siempre firme, siempre cerca de ti. Mira lo que nos dice el Señor en el libro de Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira, nosotros como hijos de Dios tenemos esta promesa, tenemos derecho a tomar posesión de esta promesa, que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Así que nosotros debemos creer que nos pertenece, debemos traer esas bendiciones espirituales a la tierra y sabes que tú eres el vehículo a través de la oración que vas a hacer posible que traigas lo que está en el cielo a la tierra. El Espíritu Santo está con nosotros para que nosotros lo podamos lograr. Mira también Mateo 7:7 nos dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Es decir, que nos está instando para que nosotros estemos continuamente buscando, pidiendo, llamando. No te canses, debemos hacerlo continuamente. Ese es el estilo de vida de fe. Vivir diariamente confiando, quizá este es el día de mi milagro, este es el día de mi bendición. Si tú vives con esa expectativa, vas a tener gozo, vas a tener alegría, vas a tener ese regocijo de saber, este es el día de mi victoria. Si por el contrario tú piensas que nada bueno te va a suceder, si tú piensas que lo peor está en tu camino, que van a hacerse reales todos aquellos temores, aquellos miedos que tú tienes, entonces sabes que vas a vivir con una vida de inseguridad, una vida de incredulidad. La falta de fe hace que una persona viva en una carencia y no vas a recibir nada de parte de Dios. Por eso, ¿sabes que es más fácil vivir con fe? Es más fácil que tú puedas tener ese gozo de Dios en tu vida. Es más fácil vivir creyendo que lo mejor va a venir a ti, que esto que estás viviendo es pasajero, es momentáneo. Es mucho más fácil porque además Dios se hace presente contigo para darte la fuerza que necesitas, para darte la ayuda que necesitas y vas a salir adelante. En cambio, si tú te dejas dominar por el miedo, por la incredulidad, que es lo contrario a la fe,
Si tú dejas que esto te domine, entonces tu vida va a ser una amargura, una tristeza, un dolor, y a fin de cuentas no vas a recibir nada de parte de Dios. Mira, qué triste vivir de esa manera, qué doloroso vivir de esa manera. Deja de enfocarte en lo que te está pasando. Deja de pensar que quizá nunca va a cambiar tu situación. No pienses, tal vez algún día Dios enviará su respuesta, porque no es así. Dios está obrando en este mismo momento para que llegue aquella respuesta a tu vida, para que llegue aquella bendición. Nuestra situación, queridos hermanos, puede cambiar rápidamente, en un instante. Para Dios eso no es problema. Así que no estés angustiado pensando, pero ¿cómo sucederá? ¿Pero cuándo será? Si esto ya ha pasado por mucho tiempo, si este problema ya lo vengo viviendo desde hace muchos años, sabes que no nos corresponde a nosotros el cómo. Solamente esperar y confiar. Podemos esperar pasivamente, sí, pero con expectativa. Sí debemos descansar en el Señor. Sí debemos nosotros dejar ese afán, esa angustia, pero nuestra espera es con expectativa, nuestra espera es con fe. Esa es la vida de fe. Qué hermoso, ¿no te parece? Te animo para que tú puedas vivir de esta manera. Bueno, el tiempo se ha terminado, mis queridos hermanos, pero hemos tenido un tiempo maravilloso, ¿no te parece? Hemos aprendido sobre la vida de fe, hemos aprendido a levantarnos, a ser esforzados, a ser valientes, y yo quiero que tú pongas en práctica esto. Llámanos a los teléfonos que están en pantalla, visítanos en todas nuestras redes sociales, comunícate con nosotros. Espero verte pronto, que Dios te bendiga y hasta la próxima semana. Chao, chao. De su corazón a nuestro corazón, ellas hablan del amor del Creador, de nuestro corazón a tu corazón.